Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a la sala de conferencias de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy tenemos la suerte de contar con un amigo, nuestro coordinador en Puerto Rico, Josué Piquer Sales, que nos va a contar la historia viva de Puerto Rico. Es una isla, es la gran desconocida, aunque últimamente está saliendo en medios de comunicación por el sentimiento de afecto de muchas personas de Puerto Rico hacia España. Pero bueno, queremos un poco conocer también el pasado, ¿no? Lo que nos une, porque ahí se dieron batallas, se dieron determinadas circunstancias que yo creo que la mayoría del público desconoce. Muchas veces conocemos que Ponce de León llegó y luego que lo perdimos en el 98, pero ya en medio de todo eso hay una gran historia que contar y afortunadamente José Piquer nos la va a contar esta noche. Sobre la Asociación Cultural de Cavite, decir que somos una asociación de divulgación histórica, panista, que estamos organizando giras de conferencias de ponentes internacionales por España, que también estamos organizando actividades en América. Ahora organizaremos en el Internacional el Día del Idioma Español en el Mundo, como hicimos el año pasado. Bueno, organizamos grandes eventos como Hispanidad Cartagena y otros que iremos comentando más adelante. Pueden seguir nuestras actividades en redes sociales y dicho esto, pues paso a nuestro protagonista de hoy, ¿no? A José Piquer, vamos a presentarlo. Bueno, comenzó sus estudios en el Studium Theologicum Galilei en Tierra Santa, luego lo pronuncias tú, José. Sí, sí, Eh, eso es latino, o sea, no. Terminó el grado de filosofía en la Universidad Católica de Valencia con su tesina sobre el Islam. Después hizo el máster en retórica y oratoria en la Universidad Internacional de La Rioja. Creo recordar que eres de Castellón, ¿no? Sí, de Castellón de la Plana, sí. Castellón. Pertenece al Regimiento Fijo de Puerto Rico, que es un grupo de recreadores históricos del siglo XVIII español, puertorriqueño. Pertenece a ese grupo desde abril de 2021 y es representante en Puerto Rico de la Asociación Cultural de Cavite y delegado del PGH por Puerto Rico. Bueno, dicho esto, no sé si quieres, antes de iniciar la entrevista, no sé si quieres hacer alguna remarcar algo, la presentación o de lo que he comentado al principio, Josué, o empiezo a Pues hacerte nada, preguntas. bueno, simplemente decir añadir, ¿no? Que parte de ser español, soy esposo de una criolla puertorriqueña, por así decirlo, y tengo una hija, ¿no? Que es puertorriqueña, también nacida aquí, ¿no? Y pues también tengo una hermana que nació en Perú, otro que nació en Argentina. O sea que digamos que en mi familia está representada la hispanidad, por así decirlo, ¿no? Y me llena de orgullo, ¿no? Estar aquí y que me hayáis pedido pues hacer esta entrevista eh, con lo, con lo que yo sé. O sea, yo vengo a ofrecer lo que yo he investigado por cuenta propia, ¿no? Estando estos 3 años que vivo ya aquí en Puerto Rico, que me apasiona la historia y pienso seguirme dedicando a esto. Pues sí, es hispanidad de primera mano, ¿no? A través de los lazos familiares, por lo que has comentado, y la verdad es que eres un apasionado de la historia de Puerto Rico y por eso te tenemos hoy aquí. Vamos a empezar por el principio, los inicios y el desarrollo de San Juan. O sea, no era un pueblucho cualquiera, o sea, era una de las ciudades adelantadas, ¿no? Del Nuevo Mundo. Eh, bueno, pues cómo fueron esos inicios en San Juan y en la isla de Puerto Rico. Pues voy a compartir un momento. Bueno, aquí más o menos, para empezar, ¿no? ¿Dónde llegó Cristóbal Colón? ¿No? Porque primero hay mucha confusión, ¿no? Porque la ciudad de San Juan es más tardía, se construye más tarde. Primero la isla se llama San Juan Bautista, cuando llega Cristóbal Colón, y después, más adelante, se cambia y la ciudad de Puerto Rico pasa a ser la ciudad de San Juan y la isla de San Juan pasa a ser Puerto Rico, o sea, se intercambian los nombres, ¿no? Por eso, aclarado esto, ¿no? Ponce- eh, perdón, Cristóbal Colón llega a la zona de Aguada, ¿ok? La zona de Aguada, que en un futuro será el puerto fundamental por donde pasan
todas las cartas de la península a Hispanoamérica, la América hispana, ¿no? Es impresionante, ¿no? Que el correo de toda América está en Puerto Rico, ¿no? En la zona de Aguada. Habría muchísimos detalles que comentar. Yo voy a ir muy al grano, porque es que si no nos podemos tirar un día entero aquí. También, bueno, tengo un canal de YouTube de divulgación que se llama Los Desenmascarados, donde voy desglosando poco a poco pues todos estos temas que hoy va a ser como, los voy a vomitar aquí todo juntos, ¿no? Entonces, yo quiero aclarar un poco que la visión que yo tengo de la historia es muy distinta a la que se presenta hoy en día en las escuelas, en las universidades de aquí de Puerto Rico. Lamentablemente, hay muchos complejos, ¿no? Y yo siento que el puertorriqueño mismo se desprecia a sí mismo, ¿no? Y eso se refleja a la hora de enseñar la historia. Eh, Muchas veces los historiadores puertorriqueños o los profesores de historia en las escuelas tratan a San Juan o a Puerto Rico como si fuera un pueblucho cualquiera hasta que llega el siglo XVIII, ¿no? Que supuestamente hay un gran progreso, que lo hay, eh, pero no es tan así, ¿no? Estamos hablando, y aquí podéis ver las imágenes, que se construyen unas edificaciones impresionantes en San Juan, ¿no? Aquí he puesto la catedral, que se construye en 1528, Casablanca, que es la primera casa fortificada o amurallada de toda América, construida por los españoles, ¿no? En 1523, que la construye la familia de Ponce de León. Ponce de León ya había fallecido y él nunca vivió esa casa, pero bueno, si alguna vez visitáis Puerto Rico es maravillosa, esa casa es espectacular. Y después también tenemos pues muchísimos conventos, misiones. Es decir, en 1509 se traslada a la villa de Caparra, que era el primer asentamiento que hizo Juan Ponce de León, porque había otros asentamientos ya establecidos en la parte oeste de la isla, como San Germán, Aguada, etcétera, etcétera, donde se crean ahí muchas misiones. Y en 509, la ciudad más importante, que es Caparra, donde está de gobernador Ponce de León, se traslada a la isla de San Juan, bueno, a la isla de Puerto Rico, a la isleta, mejor dicho, ¿no? Que después se transformará en la ciudad de San Juan. Este cambio, a pesar de que, bueno, no voy a entrar en el tema de los litigios entre los hijos de Colón, los hermanos Pinzón y todo esto, pues es bastante conocido, ¿no? Simplemente decir que este traslado de la villa de Caparra a San Juan se hace muy ordenadamente y se estructura con unos planos de la ciudad impresionante. La isleta de Puerto Rico no tenía agua, no tenía pozos de agua, ¿no? Entonces se estructura todo para que llegue allí el agua de una manera impresionante, ¿no? O sea, mirar lo que se construye, tanto es así, que una vez, cuando llega una vez de visita el obispo de Santo Domingo, aquí a la isla, a visitar a don Alonso, el obispo de Puerto Rico, que es el primer obispo que se establece en América. O sea, el primer obispo de todos es en Puerto Rico. Después llegan los de Santo Domingo y después el de Cuba. Pero una vez viene de visita el obispo de Santo Domingo y le dice, oye, ¿esto qué es? Dice, nuestra catedral tiene el techo de paz. Dice, y vosotros por 200 personas que viven en esta ciudad de San Juan, eso está así recogido, tal cual. Dice, habéis construido una pedazo catedral, que no os paséis, ¿eh? O sea, el obispo de Santo Domingo como que se sorprende, ¿no? Y aparte de eso, primero se crea la primera escuela de gramática, ¿eh? Y desde España, con el rey Fernando el Católico, todo esto va acompañado, o sea, la monarquía
siempre ha acompañado a la Iglesia en este primer proceso. Fernando el Católico es el que hace el decreto de 1513 para que llegue el obispo nuevo a San Juan. Después están las leyes de Burgos en 1520, ¿no? Que daba más poderes a los caciques taínos locales, se les daba más poderes para que gobernasen a su propio pueblo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, que bueno, lo que no conviene en la historia muchas veces lo llaman leyenda. Es la leyenda de la reina taína Loíza, ¿no? Que ya hablé de ella en mi canal de YouTube, que se casa con un mulato. Se casa con un mulato y en una de las incursiones de los caribes que atacan la isla, lamentablemente pues fallecen los dos, ¿no? La reina taína y el mulato. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque hay estudios que demuestran que antes de la llegada de los españoles no había mujeres cacicas o princesas o reinas en la isla de Boriquén. Esto es un concepto puramente español. Entonces, ¿qué hacen los españoles? Pues respetan a las autoridades, evidentemente las que han pactado con ellos, ¿no? Los que son rivales, pues tienen guerra. Pero respetan a los caciques y cuando el cacique fallece, en vez de poner a otro cacique, ponen a la esposa de ese cacique, ponen a la mujer de ese cacique. Por eso tenemos varias cacicas en esa época viendo el rol de la mujer tan importante que dio la corona española. O sea, las viudas las ponían a gobernar, ¿no? No sé si me estoy extendiendo mucho, pero también la primera universidad de toda América, a pesar de que, bueno, a mí me hace gracia porque en Wikipedia, en Internet, en todas estas cosas tú pones primera universidad de América y te sale, creo que la de Santo Domingo, si no me equivoco. O primeros mártires de América y te salen los de Tlaxcala en México. Pero no, la primera universidad de América se construye en Puerto Rico y es esto que vemos aquí en las imágenes, que es el convento de los dominicos. Y la iglesia de Santo Tomás, que actualmente es la iglesia de San José. Que bueno, tras la invasión de los Estados Unidos, pues le pegan un cañonazo en la parte de adelante y ha estado en reformas pues bastantes años y se abrió el año pasado. O sea que está, bueno, yo he entrado allí y es precioso. Pues como veis, hacen un convento impresionante, donde ahí se estudia teología, filosofía y teología, y los primeros graduados son en 1527. Entre los primeros graduados en los estudios de filosofía y teología está el mismo hijo de Juan Ponce de León, o sea que se hace cura, se ordena fraile, ¿no? Entra en la orden de los dominicos, con otros 6 compañeros. Es decir, en una universidad, ya en 1527, una universidad que se gradúen 7 personas, oye, es un logro, ¿no? Y también se registran varias escuelas porque el proyecto de Fernando VII, de Fernando el Católico, es educar a la población local. Entonces, ¿qué hacían los misioneros? Cogían a los hijos de los principales caciques, les enseñaban a leer y escribir, les enseñaban también la fe católica cristiana y después, una vez que los habían educado, los enviaban a sus poblados. ¿Qué hacían? Los hijos de los caciques, pues a su vez, educaban a toda la tribu. O sea, yo no sé si hay algún estudio serio del nivel de alfabetización que había en la isla en el siglo XVI y XVII. Yo creo que hace falta un estudio serio porque, vamos, el proyecto educativo de Fernando el Católico es impresionante, ¿no? Y la cantidad de misioneros que hay aquí en la isla, o sea, estamos hablando de mínimo 8 frailes franciscanos, otros tantos dominicanos. Después están los frailes jerónimos. O sea, hay una campaña educativa enorme. ¿Qué pasa? Que en los libros, lo único que es en los libros
y en algún que otro museo. Una vez fui yo a un museo de Ponce, en la ciudad de Ponce, y salí diciendo, pero madre mía, esto es un museo. O sea, tú entrabas y la primera parte era qué malos son los españoles, esclavitud, muerte de taínos, todo malo, todo pésimo, ¿no? Y después de repente pasaba a los partidos políticos del siglo XIX y siglo XX. Digo, hombre, pero ¿y qué pasa con el resto de la historia, no? Y uno pasea por el viejo San Juan y ve todas esas maravillas. Y uno dice, oye, si tanto venían aquí los españoles a robarse el oro, a matar a todo el mundo, ¿para qué construían estas preciosidades? ¿Para qué hacían escuelas? ¿Para qué hicieron universidades? ¿No? O sea, es, es una, no sé, ¿cómo decirlo? Una dislexia colectiva, no sé cómo decirlo, es que han borrado una parte de la historia y solo han dejado lo que se llama la leyenda negra, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, os invito a visitar San Juan porque realmente es otra cosa, ¿no? Es lo que nos han contado no es eso, ¿no? Es más, aquí he hecho un gráfico del censo de 1530 que hay de hombres españoles hay un 8%. Tenemos que había 51 mujeres españolas, 1% españolas, no estamos hablando de mulatas ni de nada, no hablamos de mestizas, hablamos directamente llegadas de España. 51 mujeres, después hay una parte que son unos ciento y pico, llegando a 300, que es el 8%, son españoles, el 36% son taínos y el 53% son africanos, entre esclavos y libertos, ¿no? Estamos diciendo que el porcentaje de población española, de españoles, es casi un 9%. Si tan mal se estaba, ¿por qué todos esos africanos y taínos no se rebelaron? O sea, es mayoría, pero extra absoluta. Y a ver, unos dicen, bueno, es que los españoles tenían una tecnología muy avanzada. Bueno, yo a aquellas personas que les escucho decir eso, digo, por favor, coger un arcabuz del siglo XVI y ver cuándo lo disparáis, cuando haya sol y esté seco el clima. Cuando llueva, olvidaos, no lo vais a disparar. Pero decidme cuánto tardáis con un arcabuz. O sea, vamos, si tú disparabas un arcabuz ya te habían dado 20 flechazos. Entonces, ¿cómo es posible que esa población tan grande, que además ha sido censada, es decir, se han dejado contar? No es que han hecho un cálculo estimado, ¿no? Es un censo. Entonces, bueno, yo creo que ya va la siguiente pregunta, Ángel, perdón. Sí, a ver, bueno, remarcar aquí el tema también del ADN, ¿no? Porque por un lado Correcto. también has comentado que o sea, los españoles protegían a los taínos, los originales de otros pueblos que los atacaban, de los caribes, punto número De uno. los Punto Caribes, número dos, concretamente, sí. ellos no han desaparecido. O sea, el tema de la igualdad, que tanto se habla ahora, la igualdad que has comentado de que podían heredar los reinos, las consortes, ¿no? Y luego el tema de, bueno, el desarrollo en general, ¿no? Los inicios que ha habido de monumentos, o sea, de universidades, porque eso se desconocía. Yo no lo conocía y pensaba que estaba entre la cosa entre Santo Domingo y Lima, o sea, remarcar eso, también la de Puerto Rico. Y bueno, cuando se habla de Vuelvan el oro, no sé tampoco qué cantidad de oro había en Puerto Rico, pero eso estaba más bien en Perú y en México. Bueno, En Puerto Rico. el relato oficial es que primero encontraron oro, ¿no? Porque había taínos, muy pocos taínos que tenían algún que otro ornamento de oro, ¿no? Entonces los españoles, una cierta cantidad de españoles descubrieron que había unas minas en el interior de Puerto Rico y se empezaron a explotar esas minas. Pero realmente el oro se acabó muy rápido. Entonces se pasó a la plantación de la caña de azúcar. O sea, el principal
digamos, comercio o retribución económica era a través de la caña de azúcar, no tanto el oro. El oro fue al principio, pero escaseó Luego el bastante, primero. ¿no? Ujú. Sí, sí. Vale. Y luego el tema del ADN, que no desaparecieron. Realmente hay entre un 7 y un 15% de, del ADN de los puertorriqueños, ¿no? Que es de origen taíno. O sea, realmente es que se mezclaron con las sucesivas oleadas de inmigración que hubo, no tanto de españoles, europeos de otra parte de Europa o africanos, ¿no? Entonces, en ningún Correcto. momento se cometió ningún genocidio, sino que el ADN de los puertorriqueños pues, lleva una mezcla de europeo, de africano, de taíno, y bueno, pues están ahí, ¿no? Eso es una cosa que también demuestra el Exacto. genocidio. Hay estudios que revelan, bueno, aquí está muy de moda, ¿no? Está muy de moda hacerse pues, análisis de estos genéticos, ¿no? Para ver tus orígenes, ¿no? Y la mayoría de los puertorriqueños están entre un 15 y un 34% aproximadamente de ADN taíno. Es decir, que hubo un mestizaje, ¿no? Grande. Es verdad que, a ver, muchos autores hablan de genocidio porque la población disminuyó mucho, ¿no? Pero eso no implica un genocidio que la población haya disminuido tanto. Los motivos son variados. Primero, las enfermedades, ¿no? Pero no solo las enfermedades que traían los españoles. Me sorprendía porque en México se ha hecho un estudio riguroso que ha salido publicado hace poco, de que la mayoría de las enfermedades de las que se contagiaban no solo los nativos, sino los españoles, eran autóctonas. O sea, ni siquiera eran traídas de España, ¿no? A ver, por el tema de la leyenda negra se resalta muchísimo las enfermedades españolas. Pero hay que considerar lo siguiente. Primero, los taínos no eran una civilización tan avanzada como a lo mejor los aztecas, los mayas, los incas, ¿no? Eh, digamos, no tenían grandes estructuras. La mayoría, pues, de los poblados eran chozas, cabañas de paja, de madera, ¿no? Eh, y pues hay una parte de Puerto Rico que es selva. O sea, estamos hablando de los peligros de la selva, las enfermedades. Hubo, es verdad, varias rebeliones taínas, enfrentamientos con españoles por parte de algunos caciques, no de todos, sobre todo se reconoce mucho a Guaybaná, ¿no? Y la resistencia de Guaybaná, etcétera, etcétera. Después hay que contar los huracanes, los terremotos. O sea, hay una serie de factores, muchos factores en torno a por qué la población disminuyó, que no se refleja, por ejemplo, en los libros de texto. Algunos sí que acentúan lo de las enfermedades. Otros lo hablan por la esclavitud, por el maltrato de los españoles hacia los taínos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo pienso que es necesario un estudio más riguroso de todos los aspectos, no solo de los aspectos que convienen para el relato, ¿no? No sé cómo decir. Todo muy claro. Seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo se vio afectada Puerto Rico en la guerra anglo-española, la de 1585 a 1604? Pues, bueno, voy a contar resumidamente las dos guerras, ¿no? La anglo-española y la de Flandes, ¿no? El problema muchas veces aquí en Puerto Rico en la educación, y yo lo sé porque yo he trabajado en una escuela y he estado en el departamento de historia de esa escuela, es que no se estudia historia de España. Es decir, el, eh, el contexto internacional se da una pincelada para más o menos entenderlo, pero se corta, ¿no? Muchas cosas de la historia de España que sin ellas no se entendería la historia de Puerto Rico, ¿no? Estamos hablando de la guerra anglo-española por el tema del protestantismo principalmente, ¿no? El anglicanismo. Estamos en un tiempo, bueno, no me voy a extenderme mucho en la guerra anglo-española, pero todos estos enfrentamientos que vivimos en la historia de Puerto Rico son contra la fe católica, ¿no?
Es verdad que hay unos intereses de poderes entre reinos, pero estamos hablando de que es principalmente un ataque contra la Iglesia Católica. Ahí es que empieza pues, la guerra anglo-española, que es contra el Imperio Británico, y los españoles contra el Imperio Británico, ¿no? El Imperio Español contra el Británico. No me voy a extender mucho en esta guerra, pero esto tiene una repercusión en América. Siempre, cuando hay una guerra, se ensañan contra los hijos pequeños, o sea, para hacer daño, ¿no? Y realmente Puerto Rico es la niña de los ojos de la corona española. O sea, estamos hablando de que Fernando el Católico regala el primer escudo de armas de toda América a Puerto Rico, que es la del Cordero, que se sigue usando hoy en el gobierno. Bueno, con ciertas modificaciones, el gobierno de Puerto Rico sigue usando ese escudo y sigue siendo el escudo de Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico era muy querida por la corona española. ¿Y qué hacen? Pues los ingleses, los holandeses, ir ahí, ¿no? Hay muchísimos ataques piratas. El ataque principal es el de Francis Drake y John Hawkins en 1595, que llegan a conquistar la ciudad, pero, como dice al principio, no había agua corriente y los que construyeron el castillo y todas esas fortificaciones sabían cómo extraer esa agua. El caso es que invaden los ingleses y están ahí, que no saben qué hacer. Entonces se tienen que retirar al final. Entonces el Francis Drake amenaza al gobernador de la isla y le dice, o me ayudas con esto del agua o te quemo la ciudad completa. Y el gobernador dice, quémala, que la volveremos a reconstruir. O sea, hay que tener firmeza, por no decir otra palabra, y valentía para decirle algo a eso, un pirata bueno, que es Sir, pero que es un pirata, vamos, es un pirata contratado por la reina Isabel. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre sale de la ciudad y la quema completa. ¿Y qué hace el pueblo de Puerto Rico? ¿Qué hace San Juan? Reconstruirla completa. Así, es que es un pueblo con una valentía, o sea, es una isla con una valentía impresionante que se ha demostrado a lo largo de los años. Y la verdad es que yo no sé cómo un puertorriqueño no está lleno de orgullo, ¿no? De haber formado parte su historia de esto, ¿no? Entonces, después, otro ataque más, ¿no? El conde de Cumberland, ¿no? Sir George Clifford, otro pirata. Después llegan los holandeses de Balduino Enrico, que esa es la guerra, la de Flandes, ¿no? Contra los holandeses. Bueno, una serie de cosas. Bueno, hago un paréntesis. Obviamente en los libros de texto puertorriqueño tiene que aparecer la Armada Invencible. Eso es regla matemática. Pero la contraarmada no aparece. Que los ingleses al final realmente salieron perdiendo de esta guerra, ¿no? Tampoco lo cuentan. Que perdieron aquí en Puerto Rico, bueno, lo cuentan, pero oye, ¿sabes? O sea, es como que intentar camuflar las gestas españolas, ¿no? La valentía también de los puertorriqueños que estaban aquí. Entonces, también volviendo para atrás un poco, se me ha olvidado mencionar que Puerto Rico tiene un gobernador santo. Dice, ¿cómo? ¿Un gobernador santo? Sí. Y yo lo creo firmemente, pero no se ha iniciado el proceso de beatificación. Y yo lo estoy impulsando en otros grupos. Y es el nieto de Juan Ponce de León, que es Juan Ponce de León II, que fue gobernador de Puerto Rico. Después vendió sus bienes, le dio una parte de la herencia a su hijo, porque enviudó, le dio una parte de la herencia a su hijo, y después se metió a ser cura. Y después fue el administrador de la diócesis. Y dicen los relatos que murió en loor de santidad. Es decir, Puerto Rico tiene un gobernador santo y mucha gente no lo sabe.
Dice, ¿cómo un gobernador? Bueno, tú cuando hablas de política en Puerto Rico, aquí todo el mundo es un desastre. Todo es un desastre. Digo, pues sí, había un buen administrador y hay cartas del obispo que lo atestiguan, que dice, este hombre realmente es un santo. Que quiero decir, hay tanto por investigar y tanto por hacer aquí en Puerto Rico que es impresionante, ¿no? Y como digo, es una batalla de fe en el fondo, ¿no? Eh, bien, Josué, ¿hay sí. descendientes de Ponce de León en Puerto Rico? A ver, hay Ponces y hay muchos Colón de apellido, pero yo no sé, desconozco. Yo sé que hay muchos de apellido Colón y algunos de apellido Ponce, pero, pero no sabría decirte, no sabría decirte. Vale, vale. Y dónde vemos esta defensa grandísima de la fe en Puerto Rico? Pues aquí, como veis, está Carlos II y desde Puerto Rico quieren establecer la primera cofradía de la Virgen del Rosario. Toda esta información que estoy diciendo aquí es muy difícil de encontrar. La verdad es que la Academia Puertorriqueña de Historia últimamente pues se está dedicando mucho, tienen unos artículos espectaculares, porque parece ser que están haciendo un movimiento para redescubrir verdaderamente la historia, ¿no? De Puerto Rico. Y me llena de gusto, ¿no? De que por fin haya algún que otra puertorriqueño pues, que se dedique a esto, ¿no? Entonces, la Cofradía de la Virgen del Rosario, para oficializarla, le pide al obispo que vaya a España a visitar al rey Carlos II. El rey Carlos II personalmente revisó los estatutos de la cofradía, cambió un par de cosas y le dijo al obispo, ahora sí puedes aprobarla. Ves al Vaticano y apruébala. El obispo va al Vaticano y aprueban la primera cofradía de Puerto Rico, con la firma del rey y con la firma del Papa. O sea, es que si realmente los puertorriqueños en el siglo XVI y XVII fueran cuatro gatos matados, por así decirlo, es que tú te crees que el rey se preocuparía así. O sea, es que no me cabe en la cabeza, sinceramente, ¿no? Aparte de eso, también se construye el convento de las Carmelitas, que mirar qué preciosidad, que hoy en día es un hotel. Hoy en día, en 1910, pues no había más monjes carmelitas, tuvieron que cerrarlo, se vendió, se hizo un hotel y tiene un restaurante que se llama La Sacristía o, eh, o el Santísimo. La Sacristía o el Santísimo, no me acuerdo. Pero bueno, a mí cuando paso por ahí, digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero nada, ahora es un hotel, ¿no? Después, donde no llegaban los curas, donde no llegaban las misiones, donde no llegaban, eh, los puertorriqueños eran muy devotos y se hacían los santos de palo, que se llaman, ¿no? Se tallaban en madera, santos, y aquí hay una tradición grandísima de los Reyes Magos, ¿eh? Es impresionante que, a pesar de ahora ser parte de los Estados Unidos, territorio de los Estados Unidos, y que han querido meter la Coca-Cola y a Papá Noel y Santa Claus y todo esto, los Reyes Magos aquí triunfan. Y eso es tradición española totalmente, ¿no? Después está la Virgen de Belén, que es una tradición antiquísima aquí en Puerto Rico. Y bueno, aquí podría hacer una lista de la cantidad de capillas que hay en el Viejo San Juan y en todo Puerto Rico. O sea, la devoción es impresionante y siempre que se defiende Puerto Rico de un ataque en este periodo es para defender eso, ¿no? Ese legado del español, de la fe, ¿no? Y esa es la visión pues, que yo tengo, ¿no? De la historia de Puerto Rico, una lucha por la defensa de la fe. Pues sí, seguimos, o sea, ya hemos hablado también bueno, hemos hablado del siglo XVII, ahora pasamos al XVIII. Bueno, después de estos intentos por parte de Holanda y de Inglaterra de invasión, llega un momento de estabilidad, ¿no? De recuperación. Cuéntanos cómo fue el siglo XVIII. Sí, el siglo XVIII es más tranquilo. Eh, yo no he encontrado mucho, ¿no? Todavía tengo que investigar cómo afectó la guerra de sucesión española, pero en principio se presenta
bastante estable, ¿no? El siglo XVIII empiezan a florecer muchos de las tradiciones culturales de Puerto Rico, el arte, bueno, la música, la danza, ¿no? Que se ha perdido, pero aquí se bailaba el fandango y estaba el fandango puertorriqueño, que ahora ya no lo baila nadie. Vamos, digamos que todas las derivaciones musicales de Puerto Rico, menos el reggaetón, que yo ahí no me meto, eh, derivan del fandango español. La salsa principalmente es lo que se baila aquí tradicionalmente, ¿no? Después está la bomba, la plena. Bueno, ¿y por qué he querido poner esta imagen, no? Aquí he puesto todo personajes afrodescendientes, es decir, morenos y mulatos, que tuvieron una posición en Puerto Rico, una posición importante. Estamos hablando de José Campeche Jordán, artista súper reconocido aquí en Puerto Rico, que vamos, cualquier museo de San Juan que vayas tiene que tener un cuadro de Campeche pintado, porque era el pintor oficial del gobernador en aquella época, que, como digo, yo pertenezco al Regimiento Fijo de Puerto Rico y nosotros nos vestimos con los trajes de la época, militares, del siglo XVIII. Nosotros sabemos al detalle cómo vestían en la época porque José Campeche dibujó todos los uniformes. Los podéis buscar en internet. Son una maravilla los dibujos de Campeche. Todos al detalle, los botones, todo, vamos. Es espectacular, ¿no? Ese, digamos, es el pintor principal y el artista principal de Puerto Rico, que, bueno, tenía otras muchas dotes, pero la principal era de pintor. Y él era hijo de mulatos, y él era un mulato. Después tenemos a Rafael Cordero Molina, que era un profesor y educaba a los niños pobres junto con su hermana. Y veis que es negro. O sea, no. Es que cuando hablan de racismo, discriminación, que había esclavitud, evidentemente, eso no lo niega nadie. Que alguno se sobrepasaba, que había gente que se sobrepasaba, evidentemente, como en todas las épocas. Después tenemos aquí a Miguel Enríquez, que es el primer corsario con título de corsario dado por la corona de España, otro mulato, hijo de negros, libertos. Después, también en el ejército español aquí en Puerto Rico, estaban la Compañía de Morenos Libres. La Compañía de Morenos Libres, que fue decisiva en la batalla de 1797, que es lo que comentaremos después, creo. Entonces yo os he puesto aquí un gráfico. El 11% en 1765, el 11% eran esclavos. El 88% eran libres. O sea, yo cuando veo estas estadísticas y estos censos, uno se da cuenta de que lo que cuentan es otra historia. Digo, pero a ver si están los censos, están los papeles, están el archivo de Indias, están los archivos aquí en Puerto Rico, están historiadores desde el minuto uno, porque el primer historiador puertorriqueño nacido en la isla fue el nieto de Ponce de León, el que habíamos hablado antes, ¿no? Que había sido gobernador. Entonces, está todo escrito, está todo escrito. Simplemente hay que indagar, buscar un poquito y, bueno, indagando uno descubre maravillas, ¿no? Entonces, esta paz, esta estabilidad se ve debilitada en 1797. No sé si querías preguntar algo al respecto, Ángel. Sí, una aclaración. El gráfico este que has puesto es de la población total, el 11% de la población total o el 11% de todos los negros. De negros. De negros. Vale, vamos a aclararlo. Efectivamente, sí. O sea, solamente 1 de cada 10 negros era esclavo en aquella época en Puerto Rico. Exacto, prácticamente sí. Contando que serían una minoría, que tampoco, vamos a ver, serían una mayoría en la isla. Bien, esto comparado con alguna población, con alguna, en este caso, colonia francesa, como es Haití,
Yo creo que ahí en los negros ya eran es una colonia de explotación, ahí no había ni catedral, ni colegios, ni hospitales, ni nada de nada, una colonia con totalmente de explotación. Y yo creo que a lo mejor sería el 90% de la población, no de los negros, que serían casi todos, sino el 90% esclavos, ¿no? Y yo creo que, de hecho, cuando Bueno, se Ángel, mira, rebelan, simplemente diciéndote que en aquella época, cuando empieza el proceso de independencia de los Estados Unidos, que España apoyó el proceso de independencia de Estados Unidos y varios puertorriqueños del Regimiento Fijo de Puerto Rico seguramente estarían allí combatiendo. Eh, ¿Qué pasa? Que los esclavos, después de la independencia de Estados Unidos, huían a territorio español, a Florida, huían a la Florida española. Es más, hay una ciudad entera que es de puertorriqueños, perdón, de morenos libres, de negros que se escapaban de las colonias inglesas y se hicieron una ciudad que está el Fuerte Mosé, que os invito a buscarlo en internet, porque hacen una recreación histórica como nosotros, y a nosotros es en San Agustín, en Florida, nos invitan en ocasiones a recrear vamos, cada año nos invitan a recrear con ellos. Yo no he ido este año, pero hay compañeros que se han ido y vamos, es una pasada. Y ellos son negros, vestidos y orgullosos de España y de todo, porque gracias a España fueron libres. O sea, es que, y protegidos directamente por el rey, ¿eh? Esos eran intocables. El rey hizo un decreto de que estos son súbditos míos, nadie los toca. O sea, es impresionante, ¿no? Eh, ¿Cómo se desarrolla? Yo tengo aquí un libro de donde he sacado esta estadística, que va pueblo por pueblo de todo Puerto Rico diciendo cuántos esclavos hay y cuántos libres hay. Y es desglosado uno por uno. Yo lo que pasa que lo he puesto ¿cómo todo se junto en llama el general libro? pues, Por para que poner la no fuente. hacer 20 diapositivas, pero José, ¿sabes pues, cómo se llama el libro? Por poner la a ver, fuente. espera que lo tengo aquí atrás. Es Historia de Puerto Rico, trayectoria de un pueblo, de Blanca Silvestrini y María Dolores Luque de Sánchez. ¿Ok? A ver, hay que leer entre líneas, por así decirlo, ¿no? Tiene sus matices, pero lo bueno es que, pues que tienes estadísticas, tiene de todo, ¿no? Y eso es lo importante. Yo creo que los números dicen mucho, ¿no? Y muchas veces se quieren borrar esos números porque reflejan otra cosa. Pues perfecto, pasamos a la siguiente pregunta. Ya pasamos de siglo, al siglo XIX, que es el siglo de los Ah, liberales. bueno, perdón, Sí, perdón. perdón. No he hablado de 1797 y si no hablo de 1797, mis compañeros del regimiento, no creo que me fusilen, pero Pero armas tiene, no digo, pueden hacer una armas recreación de tenemos, pero fusilamiento. no No sé pueden hacer una muchas. Sí. recreación de fusilamiento. Bueno, sigue, perdona. Bueno, yo a 1797, y puede que cree un poco de confusión, lo llamo la última cruzada, ¿no? La última defensa, ¿no? De la fe, grande, porque después pues ha habido otros que han defendido la fe en Puerto Rico, evidentemente. Pero esa ha sido la gran última defensa, ¿no? Estamos hablando de que en 1796 se firma un tratado con Francia. ¿Qué pasa? Que los ingleses pues, se cabrean, ¿no? Oye, pues sois aliados de Francia. Entonces, Inglaterra empieza una campaña contra España, pero a hacer daño en América. Entonces, primero mandan unos barcos, bueno, mandan una flota que unos barcos, mandan todo su arsenal para acá, para América. Y van a la isla de Trinidad, Trinidad y Tobago, ¿no? Esa zona de allí. Van a Trinidad, el gobernador español, al verse esa flota y ver que en Trinidad no había una defensa muy grande, dice, mira, quedaros con la isla, yo me voy. Y claro, los ingleses van ahí de sobraos. Dicen, mira qué fácil ha sido coger Trinidad, vámonos a por Puerto Rico. El problema es que Puerto Rico, pues no es tan fácil. Y ojo, que el regimiento, Puerto Rico tenía todas las de perder. Todas las de perder, porque parte del regimiento está en Santo Domingo.
Los han trasladado allí porque está la guerra de independencia, bueno, y la invasión después de Haití. Los haitianos están en guerra. Entonces mandan allí parte del regimiento sin pensar que de Inglaterra iba a llegar esta flota enorme. Entonces, ¿qué pasa? Que el obispo, de aquí de San Juan, empieza a mandar cartas a toda la isla, a todos los pueblos de la isla, diciendo que vienen los ingleses, y también junto con el gobernador, ¿no? Oye, que vienen los ingleses, aquí tenemos que pelear todos. Y en cada parroquia, en cada iglesia, en cada capilla que haya en Puerto Rico, tenéis que hacer rogativas. Rogativas es, para los que no lo sepan, es una especie de procesión, pues pidiendo la intercesión de Dios y de la Virgen María en esta batalla. ¿Por qué? Porque si llegan a ganar los ingleses, aquí ya no se hablaría español, ya la fe, el catolicismo se borra y se impone pues el protestantismo, ¿no? Y el inglés. Entonces era importantísima ganar esta batalla. Y de toda la isla, viene gente de una manera impresionante. También está una leyenda, que es la leyenda de la rogativa, que una noche todas las mujeres, principalmente porque los hombres ya estaban en la batalla, las mujeres con las antorchas y las cruces van con el obispo y hacen una procesión por San Juan. Y dice la leyenda, pues que a los ingleses, al ver tantas antorchas, se creen que hay más soldados de los que pensaban y que se retiran, ¿no? En realidad hubo una batalla grandísima de 14 días. O sea que la defensa de Puerto Rico fue impresionante, ¿no? Toda la isla se volcó para defender eso, la fe, y, y que eran puertorriqueños, ¿no? Eh, y nada, hecho este paréntesis, si queréis abundar más, en nosotros el 21, 22 y 23 de abril vamos a estar en San Juan recreando todo, toda esta batalla, la rogativa, bueno, una serie de cosas impresionantes. Y el sábado por la noche, el 22 de abril, va a venir el cónsul de España al cuartel de Valleja a entregar esta bandera, que es la de Carlos III, ¿vale? Que es la que se usaba en la época junto a la Cruz de Borgoña. Entonces, va a hacer la entrega oficial de la bandera de Carlos III al Regimiento Fijo de Puerto Rico. O sea que estáis todos más que invitados. Pues muchas gracias, José. Vamos a seguir con las preguntas. Bueno, lo que estamos comentando, lo que te he comentado antes del siglo XIX, siglo de los liberales, masones y de la persecución religiosa. ¿Qué nos cuentas de este siglo? Bueno, lamentablemente, como digo, aquí en Puerto Rico se estudia poco la historia de España, ¿no? Pero todos sabemos, y volviendo a Fernando VII, lo había dicho al principio, pero ahora realmente es Fernando VII, ¿no? Eh, Todo este tema del liberalismo eh, es muy fuerte aquí en Puerto Rico, ¿no? El liberalismo se inyecta de una manera exponencial aquí en Puerto Rico como un ataque directo a la Iglesia Católica, ¿no? Aparte de querer meter por la fuerza las ideas ilustradas, ¿no? Entonces, todo esto afecta aquí en Puerto Rico desde la invasión napoleónica de 1804, donde está Pepe Botella y todo esto, ¿no? José Bonaparte. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Puerto Rico, igual que en España, hay dos desalojos, dos grandes desalojos de conventos y expropiaciones y expulsión de religiosos. Recordemos que la primera expulsión de religiosos es por parte de Carlos III, que ya empieza un poco, y el otro día vi justamente en el canal de Héroes de Cavite la entrevista al padre Gabriel, que hablaba de esto, ¿no? Como que en Carlos III empieza históricamente la descristianización. Entonces, ya hay una primera expulsión de jesuitas, que aquí en Puerto Rico también había jesuitas. Hay una segunda expulsión con la llegada de los Bonaparte a España, pero la situación no mejora.
de aquí de Puerto Rico se envía el primer diputado liberal, masón, etcétera, etcétera, que es Ramón Power y Girard. Ese es el primer diputado puertorriqueño en las Cortes de Cádiz que participó en la Constitución de 1820. Aquí en Puerto Rico están evidentemente muy orgullosos de él y en la catedral hay una especie de monumento a la patria con la bandera de España y la bandera de Puerto Rico que conmemoran cuando el obispo de Puerto Rico le entrega el anillo a Ramón Power y Girard. Yo creo que personalmente, esto es una opinión personal, el obispo no sabía dónde se estaba metiendo dándole su anillo a un liberal masón, pero bueno, eso son ya otros 20 pesos, como dicen aquí en Puerto Rico, ¿no? Entonces, mientras avanza el liberalismo en el siglo XIX, hay muchas cosas que no se entienden porque se explican mal. Aquí en Puerto Rico hay elecciones y hay dos partidos principales. Están el Partido Conservador, que después terminará siendo igual que en España, ¿no? En España están los liberales moderados y los progresistas o los liberales radicales. Aquí en Puerto Rico pasa lo mismo. Están por un lado los incondicionales, que no ponían a España ninguna condición con respecto al, aquí gusta mucho decir el estatus de la isla, ¿no? Después están los autonomistas, que son también liberales, o sea, unos son liberales conservadores y estos otros son liberales a secas, ¿no? Que son los autonomistas que querían que Puerto Rico fuera una provincia autónoma. Después también están los separatistas, que también son masones liberales. Entre ellos, y voy a poner aquí varias imágenes, o sea, estos son masones reconocidos oficialmente por la logia masónica de aquí de Puerto Rico, y entre ellos está Emeterio Betances, ¿no? Ramón Emeterio Betances, que es uno de los principales separatistas que confabularon pues para romper España y separar a Puerto Rico de España, ¿no? Esta confabulación llevará a lo que se llama el Grito de Lares, que realmente fue un fracaso, bueno, pero hoy se ve como la primera revuelta contra el colonialismo y el imperio español, ¿no? Entonces, digamos que todos se lo juegan, se pelean entre liberales y masones. Eso se reparte en la tostada en el siglo XIX, pues todo esto, ¿no? ¿Y qué pasa con la Iglesia Católica? Dos expulsiones grandes de religiosos, expropiación de las tierras de la Iglesia, cerrar las misiones, lo mismo que pasa en España. ¿Y a quién se dan estas tierras? Se subastan. Y al final, ¿quién compra estas tierras? Los grandes latifundistas. ¿Y qué hacen los grandes latifundistas? Pues más esclavitud. Entonces en el siglo XIX hay digamos, un alzamiento exponencial de la esclavitud, pero también, evidentemente, hay un movimiento abolicionista, ¿no?, de la esclavitud. Bueno, es un periodo muy convulso que prepara pues, para 1898, que es el tema principal de Héroes de Cavite. Aquí también hay héroes de Cavite, ¿no? Pero digamos que uno cuando estudia la historia de esta manera, de esta visión, cuando llega a 1898 no le sorprende, porque dice, es que ya el caldo de cultivo estaba. O sea, desde Estados Unidos, o sea, Emeterio Betances, Ramón Emeterio Betances, el grupo masónico, la logia masónica de ellos estaba en Estados Unidos y desde Estados Unidos confabulan contra Puerto Rico, cogiendo aliados de Chile, de República Dominicana, de otros lugares, que la mayoría de los que hicieron el Grito de Lares, muchos de ellos eran extranjeros, porque no llegó un barco de Chile, que si no, ahí hubiera ido un poquito más la revuelta. Entonces, ¿hasta cuánto dura toda esta convulsión
liberal, masónica, etcétera, etcétera, hasta 1872. En 1872 se pone de gobernador a Simón de la Torre y Ormaza, un gobernador. Puerto Rico tuvo un gobernador carlista. Y yo, sinceramente, investigando sobre este tema, lo he descubierto hace 2 días o 3. Digo, uy, porque bueno, aquí el carlismo no se estudia, ni se lo ve. O sea, si tú le preguntas a un puertorriqueño qué es el carlismo, te dice, ¿qué? ¿El carlismo? Yo qué sé. Pero ni se explican las guerras carlistas, a pesar de que aquí, en Puerto Rico, hay un mercado en Ponce que se llama Mercado Isabel II, a pesar de que aquí en Puerto Rico se canta una canción, canción de María Cristina me quiere gobernar, y la cantan, porque en Puerto Rico es típica esa canción. También Y se tú le canta en dices, España. exacto, y tú le dices, oye, pero le preguntas a un puertorriqueño, ¿quién es María Cristina? Ah, yo qué sé. Y digo, bueno, pues mira, es la cuarta esposa de Fernando VII. Digo, ¿y tú sabes por qué se canta María Cristina me quiere gobernar? Y tal. Y yo si me lo preguntan, lo explico. Digo, pero, Explícalo, porque digo, bueno, en España empiezan, tras el reinado de Fernando VII, ¿no? Hay un tema hereditario de la corona, ¿no? Está su hermano Carlos, que es el legítimo heredero. Fernando VII se casa por cuarta vez con María Cristina. Cuando está enfermo, Fernando VII primero firma un decreto para que su hija Isabel II sea la reina y no su hermano Carlos. Después, cuando está enfermo en una de esas intrigas de palacio, le hacen firmar un documento para que vuelva a decir que su hermano Carlos es el verdadero heredero. Pero cuando se recupera de la enfermedad, vuelve otra vez a decir que su hija Isabel II es la verdadera heredera al trono. Bueno, hay un lío grandísimo, ¿no? Y a todo esto Isabel II tiene 3 años. O sea, es que es una niña. Entonces, ¿qué pasa? Que María Cristina, cuando se muere Fernando VII, se queda como reina regente. ¿Y quién se pone del lado suyo? Los liberales. ¿Quién está del otro bando? Los carlistas, que defienden la fe católica, la tradición, lo que se había estado haciendo hasta que llegaron los liberales, ¿no? Y ahí empiezan las guerras carlistas, ¿no? Todos sabemos que hay 3 guerras carlistas, etcétera, etcétera. Pues llegó un momento que aquí en Puerto Rico, después de que se calman un poco las cosas por España, ponen a un gobernador carlista en 1872, a Simón de la Torre y Ormaza, que, bueno, es un muy reconocido carlista. Es un general de las filas carlistas. Entonces él pone un poco de orden aquí en la isla y se calman un poco las cosas con respecto a los saqueos a conventos, con respecto a la expulsión de religiosos, con este tipo de intolerancia religiosa que había en la época por parte de los liberales y los masones. Esto no va a durar mucho porque ya estamos llegando a la fecha de 1898, cuando es la guerra hispanoamericana, ¿no? Bueno, hispanoamericana en realidad no, sería hispano-estadounidense, ¿no? Porque América, gran parte de los puertorriqueños estaban a favor de España. O sea, no, ese término de hispanoamericano, pues como que a veces rechina un poco, ¿no? Y aquí en Puerto Rico hay una defensa impresionante, impresionante. Estados Unidos le costó muchísimo hacerse con Puerto Rico y no es hasta el Tratado de París que no se llega a ceder realmente y las tropas estadounidenses entran por completo en Puerto Rico. O sea, digamos que Puerto Rico ha sido, sobre todo San Juan, uno de los lugares más inexpugnables de la historia, aquí en América. O sea, estamos hablando de que ni con la tecnología moderna de aquella época, de 1898, lograron
conquistar Puerto Rico desde los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa después de eso, ¿no? Pues os recomiendo muchísimo este libro, que yo he hecho una entrevista al autor de este libro en mi canal de YouTube, que es Gerardo Alberto Hernández Aponte, y el libro se titula La Iglesia Católica en Puerto Rico ante la invasión de los Estados Unidos de América. Fundamental. O sea, es un tocho bastante gordo con muchísima documentación. Josué, recuerda tu canal, Los Desenmascarados, ¿no? ¿Cómo te pueden encontrar por YouTube? Sí, Los Desenmascarados. Allí tengo exacto, allí tengo una entrevista al doctor en historia de Gerardo Alberto Hernández Aponte, y ahí se empieza una vez Puerto Rico es invadida por los Estados Unidos, empieza un proceso de borrar el legado español y católico. O sea, un proceso durísimo. O sea, durísimo, durísimo. Primero, de nuevo, se expulsan a todos los religiosos españoles. Los que no se llegan a ir es porque no llegan al barco. El barco zarpaba 1 hora y algunos cura se retrasó. Entonces, esos curas se quedaron aquí. Pero la mayoría de los curas españoles los expulsan nuevamente. Estamos hablando de de la cuarta expulsión ya de religiosos aquí en Puerto Rico. Que, dicho de otra forma, la base educativa y religiosa que sustentaba la isla la han expulsado 4 veces. Por eso en el siglo XIX hay un analfabetismo creciente. O sea, el analfabetismo crece en el siglo XIX, a pesar de que hay historiadores que dicen que toda la historia de Puerto Rico hasta que llega a Estados Unidos, y hay gente que dice que la primera universidad de Puerto Rico es la UPR, que fue fundada en 1903. Yo digo, no, aquí ya había seminarios, aquí ya se estudiaba. O sea, por parte de los jesuitas, los dominicos, a lo mejor no se estudiaba ingeniería mecánica, era una universidad igualmente. Entonces, hay un proceso de descatolicización y deshispanización de la isla. Entonces, en este proceso se impulsa desde el gobierno de Estados Unidos, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, coge el mapa de Puerto Rico, lo divide en áreas, lo divide en áreas, y a cada iglesia evangélica, protestante, baptista, luterana, a cada uno le da una parte del mapa de Puerto Rico. Expropian iglesias, las convierten en templos protestantes, expropian colegios, los transforman convenientemente para la educación en el protestantismo y anglosajona, con obligatoriedad del inglés. Después hay una lucha muy fuerte con la Iglesia Católica porque querían prohibir hasta el sonar las campanas. Hay un movimiento protestante que le pide al gobernador, al militar que estaba de gobernador en ese momento de los Estados Unidos, que prohíba el uso de que las iglesias toquen las campanas. O sea, es impresionante. Después, por ejemplo, en este libro, relata las principales 3 ramas que intentan destruir el legado español y católico en Puerto Rico, que son la masonería, el espiritismo y el protestantismo. Estos son los 3 pilares que implanta más fuertemente Estados Unidos aquí en Puerto Rico para desligarlo del legado español, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los masones, por ejemplo, ¿qué hacían, no? Hay masones que se consideran católicos, aunque yo personalmente lo veo incompatible, que en Ponce hay registros que cuando había grandes fiestas católicas, ellos imprimían folletos o estampitas de santos y las repartían a la gente. La gente decía, uy, mira qué estampita de santo más bonita, ¿no? Pues resulta que en ese folleto, en esa estampita,
te daban una dirección, te decían unas cosas. Y eso era para invitarte a la logia masónica. O sea que la campaña y el espiritismo lo mismo. O sea, este libro hace un compendio de toda la campaña anticatólica y antiespañola que hubo en la isla, ¿no? Los puertorriqueños se alzan en varias ocasiones, primero porque quieren cambiar el nombre de Puerto Rico por Puerto Rico, para hacerlo un poco más inglés. Después quieren implantar el inglés como idioma oficial. Puerto Rico, los puertorriqueños se levantan y dicen, no, nuestro idioma es el español. Y por eso se habla español todavía aquí, si no se hablaría inglés. O sea, es por ese celo que tiene el puertorriqueño por lo que es, por sus orígenes, ¿no? Que a lo mejor hoy en día está apagado, está camuflado, ¿no? Pero que todavía está ahí latente. Después surgen, a raíz de esos partidos políticos liberales que ya había en la isla, surgen nuevos partidos políticos, pero con denominación estadounidense, ¿no? Están los estadistas, que quieren ser un estado de Estados Unidos, están los que quieren seguir siendo estar libre asociados, es decir, seguir siendo colonia de los Estados Unidos, o están los independentistas. Pero, y digo pero, que estos son los partidos que más cantan, está el Partido Nacionalista de Pedro Albizu Campos. Pedro Albizu es una figura un poco controversial, a veces contradictoria, pero tenía clara una cosa, que no se podían despreciar las raíces hispanas, y él era un católico conservador, un católico de pies a cabeza. Es más, llega un momento que Pedro Albizu, y se acaban de descubrir hace poco las cartas, que me lo ha pasado un amigo por Instagram, me pasó, se acaban de descubrir las cartas que Pedro Albizu Campos escribió al Papa. Y le dijo al Papa, Pedro Albizu, mira, le describió la situación de Puerto Rico, de lo que estaba pasando, y le dijo, por favor, apoya a la causa nacionalista puertorriqueña. El Papa le respondió que, mira, no podemos apoyar ningún partido político. Entonces, y en aquel entonces, pues en Europa estaba como estaba, ¿no? Estamos hablando de apenas saliendo de la Segunda Guerra Mundial, bueno, una situación un poquito complicada como para que el Papa se meta en política puertorriqueña. Entonces, digamos que hay un sector, por así decirlo, independentista liberal, que todavía sigue hasta el día de hoy, que ha derivado en el comunismo, progresismo, ¿no? El Partido Independentista Puertorriqueño es principalmente pues, socialista, comunista de esa rama, pero después hay otra rama que es la nacionalista puertorriqueña, que es propiamente católica. Es más, la bandera del Partido Nacionalista es una cruz blanca, o sea, la cruz de Jerusalén con el fondo negro, la cruz blanca de Jerusalén. Entonces, con todo este bagaje, pues es que llegamos a nuestros días. Y por eso el entramado, y a mí yo no me meto, yo sé, yo he aprendido en estos 3 años que en política puertorriqueña no me debo meter, porque acabas mal. Entonces, yo trato de guardar mis distancias, pero sí viéndolo desde una perspectiva, ¿no? Histórica, viendo desde mi perspectiva cristiana católica y tratando de rescatar eso que se ha querido ocultar. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque la mayoría de los historiadores oficiales de Puerto Rico, en, en, el, en la imagen que había presentado antes de los masones famosos, hay alguno que otro que es historiador oficial de Puerto Rico, se ha tratado de borrar o de hacer una especie de periodo oscurantista en Puerto Rico hasta que llegan ellos, ¿no? O hasta que llega a los Estados Unidos. Pero no es así, para nada. Es más, aquí los Estados Unidos venían fotógrafos desde Estados Unidos a los barrios más pobres a hacer fotos a los niños descalzos. Y empezaron a imprimir álbumes y a repartirlos por todo Estados Unidos diciendo, mirad los pobres que son en Puerto Rico, van descalzos, no tienen comida, sí los ha dejado España.
Y esa era la propaganda de Estados Unidos. Cuando llegó a Estados Unidos, había tren, había banco puertorriqueño, que emitía su propia moneda, la peseta puertorriqueña, que tiene por un lado la cara del rey y por el otro el escudo de Puerto Rico, que es muy difícil de encontrar, pero yo lo he encontrado en una tienda aquí de coleccionistas. El problema es que está una peseta de 200 o 300 dólares ahora. Digo, madre mía. Sí, sí, una peseta puertorriqueña vale eso ahora. Eh, y, y es más, aquí la gente se resiste a decir dólar. Aquí el puertorriqueño sigue diciendo pesetas y sigue diciendo peso, no dice dólar. Son muy pocos los que dicen dólares. O sea, es como que está dentro, ¿no? Pero como que se ha tapado, ¿no? Y aquí bueno, había hospitales, había escuelas, iglesias, ya ni te digo, había de todo, ¿no? Y ver como que la propaganda ha calado hondo, ¿no? Que ahora tú le preguntas a un puertorriqueño y se ha creído, muchas veces se ha creído eso, ese relato, ¿no? Y nada, yo pienso que ya está bien por hoy, que ha sido condensar muchísimo. Pero nada, gracias Ángel. Muchas gracias, José, por esa explicación que has hecho en tan poco tiempo. Yo creo que conocemos un poco más la historia compartida, la historia de España y Puerto Rico, la historia que nos une como muchos más países de Hispanoamérica, Filipinas, Sáhara, Guinea Ecuatorial, Guam, y no sé si me dejó alguien. Bueno, nosotros tenemos aquí un cartagenero que luchó en Puerto Rico, el general Martínez Illescas. Y además se comenta de que, bueno, que la forma de morir que tuvo fue, bueno, estaban rodeados, ¿no? Y dijo, bueno, cuando yo caiga, pues rendiros, ¿no? Pero había que mantener un poco el honor, ¿no? Entonces fue como bailando con lobos, ¿no? Atravesando las líneas en paralelo, ¿no? Y fueron hasta que los estadounidenses pues, lo derribaron. Ya pues el regimiento que estaba rodeado, pues, bueno, pues se rindió y, bueno, le salvaron la vida y tal. Pero bueno, es una de tantas historias. Bueno, Matías Noguera desde Murcia, después Yarik desde Bolivia y después un peso de Puerto Rico. Él sí es puertorriqueño. En este orden. Matías, cuando quiera. Hola, buenas noches. Yo solamente quería hacerle una pregunta al ponente. Eh, ¿Cómo es recibido en la actualidad un español que quisiera irse a vivir a Puerto Rico? Solo eso. Bueno, a ver, en principio, yo he escuchado mucho y es curioso que se siga diciendo así. Cuando te escuchan, dicen, oh, eres de la madre patria España. Ojo. Y eso lo siguen diciendo. A ver, los jóvenes no, los de 40 para arriba. Cuando ven que eres español te dicen eso, ¿no? En principio no hay ningún roce. Siempre sale el comentario típico de que robaste el oro en alguna ocasión, de que eran muy esclavistas. Si te metes a hablar de temas de historia, ¿no? Si no te metes a hablar de temas de historia, es todo paz y tranquilidad y armonía. Pero también digo, no es lo mismo venir de turismo que vivir aquí, ¿no? Uno a lo largo del tiempo se da cuenta de que hay una herida, ¿no? Una herida profunda, que es un engaño en el fondo, ¿no? Por todo lo que he comentado antes, ¿no? Eh, se, se le ha inculcado en muchas ocasiones un odio infundado, ¿no? Hacia España. Pero, y aquí hago un paréntesis, es impresionante cuando un puertorriqueño va a España. Tú a un puertorriqueño le invitas a España y vuelve transformado. Y vuelve, yo lo digo porque en mi boda, que fue en España, nosotros invitamos pues, a los amigos de aquí, ¿no? Y amigos de mi esposa de muchos años. Y volvieron, vamos, transformadísimos de España. O sea, una cosa, y por ejemplo, aquí el seminario de Puerto Rico que tuvo que cerrar, seminario católico, mandó todos los seminaristas a Navarra.
yo personalmente encuentro una diferencia abismal entre los que estudiaron en Navarra, en Pamplona, y los que antes estudiaron aquí. No todos, evidentemente, no estoy generalizando, ¿no? Pero es como que se les abre los ojos, no sé cómo decir, es como que descubren otra cosa, ¿no? Y empiezan a apreciar más también Puerto Rico. O sea, cuando un puertorriqueño va a España, se empieza a apreciar más lo suyo. Es más, una simple diferencia. Yo para el Mundial puse una bandera de España en el balcón y dije, me estoy arriesgando mucho, ¿no? Pero como es el Mundial, no me van a decir nada. Ahí sigue la bandera de España. Yo desde el Mundial no la he quitado. Eh, pero, por ejemplo, una vecina me preguntó, ¿y esa bandera de qué es? ¿No? Pero como que algunos tienen cierto roce, ¿no? Como que dicen, te lo preguntan así como para... Pero, por ejemplo, cuando invitamos a los amigos que estuvieron en mi boda en España, me dicen, no la quites, no la quites, está muy bonita ahí. O sea, es una... Es cuando se dan cuenta, ¿no? O sea, cuando se dan cuenta de la realidad, de lo que realmente pasó, ¿no? Es como que una transformación de la noche a la mañana. Espero haberte respondido, no sé. A ver, como conclusión, el indigenismo es una enfermedad que se cura viajando a España. También. Debería Que ser. bu- Habrá y que que busquen, fomentar los programas de intercambio también yo cultural les digo entre algo. las élites de Hispanoamérica y España. Bueno, También, pues Ángel, yo digo de broma, les digo, oye, pues mira, ve debajo de mi cama que ahí encontrarás el oro que os hemos robado. A ver si lo encuentro. bueno, la cosa está, hay que tomarse la broma, si no. Bueno, Sí, sí. Yarik, Ali, has levantado tú la mano, ¿no? Después la has retirado, no sé si quieres preguntar algo y después el No, compañero. solo porque, sí, la retiré solo porque me había cedido la palabra. Buenas tardes, aquí saludos desde esta parte de la hispanidad. Un gusto estar aquí presente como siempre, las veces que se pueda. Bueno, mi pregunta para Josué. Estaba notando en este tema de las expropiaciones un parecido muy interesante. En el libro El terror bolivariano del doctor Pablo Victoria habla de esta sistematización, de que lo primero que hacen es establecer esta expropiación sistemática de los territorios indígenas en la parte de la Nueva Granada. En mi parte de estudio de protección de los territorios indígenas, aquí en lo que era Charcas hoy Bolivia, de la misma manera, después de 1826, una vez se firma el Acta de Independencia, lo primero que se hace es abolir los resguardos indígenas y hacer esta sistemática expropiación de los territorios indígenas. ¿Existe algún nexo continental con lo que pasó en Puerto Rico? ¿Algún tipo de injerencia se ha podido notar en los estudios que usted ha realizado? Tal vez algún escrito de que los gobiernos continentales y a las repúblicas que estaban asentadas en la América hispana, hayan mandado este tipo de, bueno, eso es lo primero que tienes que hacer ya que te estás independizando, algo así. ¿Existe algún tipo de injerencia, algún tipo de, no sé, algún norte ideológico para hacer estas expropiaciones a los territorios indígenas? Por supuesto, por supuesto. Está muy relacionado, como dije, con la entrada del liberalismo en España. Eh, Vamos, todos los supuestos libertadores de América, y tú sabrás por qué digo supuestos. Eh, eh, yo, por cierto, hago un paréntesis. Yo he entrevistado a un profesor de allí, de la provincia de Charcas, en mi canal y hablamos un poco de este tema, ¿no? Así que un poco de Charcas ya voy conociendo. Me Eh, imagino que es el doctor Mario Castro. sí. Sí. Entonces, lo que le dije, bueno, efectivamente, cuando empiezan los procesos de independencia, que son todos liberales y todos son masónicos porque los nativos de América, los indios, propiamente dichos, eran católicos y no eran liberales. Y eran realistas, o sea, estaban con la corona española. Que eso no lo dice prácticamente ningún libro de texto actualmente, el de las escuelas. Pues evidentemente hacen una campaña de expropiación porque el liberalismo lo que propone es muy simple. Cuando entra el liberalismo en España,
se estatiza el territorio y se vende en subastas. Eso pasa en España y en toda América. Es más, aquí cerca en Estados Unidos, bueno, cerca, en el mapa cerca, cuando México se independiza y está la independencia de Estados Unidos, quedan los apaches en medio, el famoso Jerónimo, ¿no? ¿Y qué hacen? Jerónimo no luchaba ni a favor de México ni a favor de Estados Unidos. Lucha contra los dos. O sea, ¿por qué? Porque los dos son estados liberales. Porque los dos, México, cuando se independiza, lo primero que hace es abolir las leyes de Indias y quitarle todo privilegio que le había dado España a los nativos. O sea, eso es lo primero que hace. Y claro, Jerónimo, con los apaches, se ve desprotegido completamente sin las leyes de Indias. Y tiene que hacer esta resistencia. Y lo mismo pasa en Puerto Rico. Pero ojo, en Puerto Rico nunca hubo un proceso de independencia. Las rebeliones separatistas, por así decirlo, que hemos visto anteriormente, son muy pequeñas, son pequeños núcleos que realmente duraron bastante poco. Entonces, digamos que Puerto Rico en 1797, en el escudo de San Juan, se gana el lema de ciudad leal, a la siempre leal y fiel Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico. O sea que hasta en el escudo tenemos fiel y leal, ¿no? O sea que es impresionante, ¿no? Y no sé si he respondido a la pregunta. Muchísimas gracias, sí. Gracias, Yarik. Bueno, pues Josué, bueno, un compañero de un peso 5, lo que me sale aquí, ya sé que el que se presente es un compañero de Puerto Rico. Cuando quieras. Sí, buenas noches y buenas tardes. Primero que nada, quería dar las gracias al compañero que está exponiendo aquí. Como puertorriqueño, es un placer y un gusto escuchar a alguien hablar de la historia de mi país. Tiene mucha razón. La historia que nos cuentan en la escuela allí en Puerto Rico no es la que uno puede luego corroborar leyendo legajos y pergaminos de la época. Pero otra cosa que quería decir, que quiero dar fe de lo que dijo el compañero, que cuando un puertorriqueño va a España, viene cambiado totalmente. Mi familia siempre hemos tenido el gusanillo este de España, porque mi familia es de Canarias, pero yo me crié en Puerto Rico, soy puertorriqueño, y cuando fui a estudiar a la Autónoma de Madrid, me di cuenta de que muchísimas cosas que yo pensaba que eran netamente y puramente puertorriqueñas, pues no, habían venido de la península. Y cuando volví, pues ese amorcillo que ya yo tenía hacia España, pues se acrecentó de una manera, no sé, vamos a decir por 1000. Y a la misma vez, pues mi interés por la historia de Puerto Rico también se acrecentó una vez volví. Entonces, más que una pregunta, quería pedir, si es posible, al compañero Josué que prepare otras ponencias y que si yo puedo ayudar, me gustaría ayudarle, y ponencia que fuera un solo siglo en vez de resumir toda la historia, esos 400, casi 500 años en media hora, una hora, pues hacer un siglo o en un personaje como tal, o tal vez en una batalla o en algo así. Y también quería añadir para lo que estaba contando o preguntaba el compañero Yarik, en Puerto Rico sí que llegaron gentes del continente sudamericano para intentar inculcar la idea esta de la independencia. Me parece uno de ellos era Manuel Rojas, Luzardo o Luzardo, algo así, que vino de Venezuela, me parece, con su hermano, y fueron uno de los líderes del Grito de Lares, que a mi entender, por lo que he encontrado, era mayoritariamente liderado y impulsado por extranjeros, no hijos del país, de Puerto Rico. Y eso, que extiendo la pregunta en sí es, podemos hacer otras intervenciones, pero dedicarnos a una época en concreto, vamos a decir un siglo, otro siglo, un personaje o una batalla.
Y una vez más, muchísimas gracias por lo que estás haciendo por la historia de mi país y un abrazo desde aquí, desde Alemania. Pues muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, mi canal de YouTube está siempre abierto y creo que aquí el de Ángel también, para todo tipo de conferencias. Y la verdad es que yo necesito de vosotros, o sea, de los puertorriqueños, porque la crítica que se me ha hecho a mí en muchas ocasiones es que me han dicho, tú eres español y tú lo ves como español, ¿ok? Pero si esto mismo lo cuenta un puertorriqueño, ahí cambia. O sea, cambia completamente las perspectivas. Creo que María Elvira Roca Barea, en su libro, dice justamente eso, que tiene que salir de vosotros, ¿no? Esto, ¿no? Y hay grupos que lo están haciendo, ¿no? Sobre todo en el área de recreadores, ¿no? De la historia de Puerto Rico. Hay de todo, ideológicamente hablando, de política. Pero cuando estamos en el grupo, que todos tenemos un interés común, que es la historia, ahí tratamos de ir al rigor histórico. Entonces, tengo muchísimos recursos. Perdón, es que un peso de 5 pesetas, ¿cómo te llamas? Perdón, es que no te voy a llamar un peso. Creo que lo has dicho antes. Bueno, al compañero, pues nada, decirle que sí, que yo estoy justamente mi canal de YouTube lo empecé porque vi que no había ningún canal que tuviera ese enfoque, eh, tratando de no meterse en política y en este tipo de cosas, un enfoque más o menos neutral. eh, y pues estoy haciendo una serie de vídeos tocando temitas pequeños, ¿no? Porque lamentablemente, pues en la actualidad, los jóvenes tienen poca capacidad de estar ahí una hora sentados delante de YouTube escuchando. Así que en mis últimos vídeos lanzo un chiste de vez en cuando, hago bromitas, lo hago un poco más dinámico, pero para que cale, eh, ¿cómo decir? En vez de entrar por la puerta, entrar por la ventana, ¿no? Para que pues, un chico de colegio, un adolescente, esté ojeando en YouTube y se encuentre a lo mejor un short mío y con un pedacito de la historia de Puerto Rico que a lo mejor nunca le han contado. Entonces, sí, yo estoy dispuesto con este fin, nada, más que bienvenido y a gusto de hablar con puertorriqueños sobre estos temas. Pues nada, me los dos estáis en el grupo de Puerto Rico de RT Cavite, así que ya estáis en contacto. ¿Queréis comentar algo más antes de dar paso a José Daniel y ya terminamos? Y ya se nos cumple la hora. Sí, solo quería decir que eso mismo que acabas de decir tú, y luego le mando a Josué un WhatsApp para que sepa con quién está hablando. Es que como aquí yo no conozco a nadie, no me gusta usar más el seudónimo. Y ves, te llamas un peso y 5 pesetas puertorriqueñas. ¿Eh? Y claro, claro. Bueno, muchas gracias. Aquí a la orden. Bueno, José Daniel, desde Murcia. Buenas noches. A ver, Josué, quiero darte primero la enhorabuena porque me ha sorprendido mucho lo que has contado de Puerto Rico. Yo no tenía ni idea y tu conferencia me ha llegado profundamente. Y una de las cosas que me ha sorprendido que has dicho cuando los puertorriqueños que vienen a España y que vuelven cambiados, me gustaría que dijeras por qué. Porque aquí en España también hay mucha leyenda negra y no sé qué es lo que encuentran los puertorriqueños que les ofrecen los españoles para que vuelvan cambiados. Me gustaría que matizara exactamente qué es lo que encuentran. Y bueno, también dar la enhorabuena a Ángel porque nos ponga en contacto con gente de Hispanoamérica, de Puerto Rico en este caso, que me ha gustado mucho la conferencia que has hecho. Y bueno, pues nada más que eso. Pues muchas gracias, José Daniel. A ver, yo lo puedo responder desde mi visión.
pero teniendo aquí un puertorriqueño, yo creo que eso lo debería más responder él. Yo desde lo que he visto, y después le cedo la palabra a él, eh, es que, por ejemplo, en el legado español aquí en la isla, principalmente el Viejo San Juan, es el único sitio de todo Puerto Rico donde se puede caminar relativamente a gusto, ¿no? El proceso arquitectónico, el proyecto arquitectónico de los Estados Unidos es para que tú vayas a todos sitios en coche. Entonces, el único sitio que se asemeja mucho a España es el Viejo San Juan. Bueno, cada pueblo de Puerto Rico tiene una plaza principal con su catedral y eso es hiper español, ¿no? O sea, eso es lo más español que tiene, es todos los núcleos, el centro, el casco antiguo de cada pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El puertorriqueño se siente a gusto en esos lugares porque considera eso que es propio. Entonces, cuando va a España, ve lo mismo, ve la arquitectura, ve eso y dice, ostras, o sea, que esto está en Puerto Rico. O sea, no sé cómo decirte, ¿no? Es que a lo mejor, y también, eh, hay también lo que se llama, ¿no? El complejo de isla, ¿no? Entonces, el complejo de isla es que uno está mucho en lo suyo, en sus cosas, que lo mío, ¿no? Pero cuando sale, que se le abre un mundo que dice, wow, o sea, lo malo que eran los españoles, que nos esclavizaron, que nos mataron a todos, que hubo un exterminio. Resulta que me siento a gusto. No sé, yo creo que es esto, pero puede profundizar más un peso y 5 pesetas, a ver si él quiere también decir algo. Yo le cedo la palabra como puertorriqueño a él. Sí, gracias. Yo creo que Josué ha dado en el clavo. Yo antes de irme a vivir a Madrid, había vivido una temporada en Estados Unidos y siempre me sentí raro, como si fuera un gato verde caminando por la calle. Rarísimo, como que no encajaba. De ahí pasé a Madrid, me fui a la universidad en Madrid y me sentí en casa, porque todo lo que tenía allí en Puerto Rico lo encontraba en Madrid o lo encontraba en los pueblitos de Toledo cuando me iba a visitar los pueblos de Toledo. Y pues eso, exactamente lo que decía el compañero Josué. Yo me sentí en casa, entendía a la gente me entendía a mí. La comida hasta cierto punto es parecida. Las cosas me gustaban y no parecían raras. Y me sentí aceptado desde el primer momento. Nunca nadie me hizo sentir como si fuera un extranjero raro, que sí, que habrá gente, como en todos los lugares, que puede que te saquen el cuerpo, pero a mí eso no me pasó. Yo me sentí tan a gusto allí que me sentí como si estuviera en mi casa. Y cuando me fui de Madrid, me fui llorando porque era como dejar mi país. Y creo que mejor no se puede decir. Pues muchas gracias. La verdad que me habéis sorprendido a los dos. Lo que decís da mucha esperanza. Yo creo que también es el trato personal, ¿no? El trato personal es cercano, ¿no? Bueno, cuando a lo mejor hay cierta edad ya, pues a lo mejor pues ya está más pendiente de los críos y tal, pero si quien viaja es alguien a lo mejor más joven, puede ser, y ahí la gente más joven pues interactúa, bares, restaurantes, que te vas de fiesta con uno, con el otro, que te vas a hacer alguna actividad con alguien, y al fin y al cabo nosotros tratamos por lo general bien a todo el mundo. Somos un pueblo cercano, somos un pueblo mediterráneo y claro, es la leyenda negra que ha intentado meter Estados Unidos, españoles malos, pues como tú dices, el complejo de isla, ¿no? Al final te crees lo que te dicen, ¿no? Y de repente llegas y te choca, ¿no? Conoces a los españoles, conoces a una española o a un español y te enamoras. Cualquier historia, entonces, claro, ¿cómo vas a odiar, ¿no? A la gente que te ha tratado también, ¿no? Entonces yo creo que eso pasa, como he dicho antes, el indigenismo es una enfermedad que se cura. Indigenismo político me refiero, claro, el político no al indígena, eso es diferente. El indigenismo en el concepto de odiar España, pues se cura viajando, ¿no? Viajando en este caso a la península, ¿no? Y también a lo mejor a otros países, ¿no? Viajando a otros países para ver un poco el contexto global, ¿no?
y luego también a la península, que es donde a España, bueno, se comenta que decir península España, yo como aquí se ataca mucho al país, se ataca la palabra España, yo voy a seguir utilizando la palabra España, pero que cada uno utilice para definirse como decía, yo lo tengo muy claro. Entonces, bueno, yo creo que está ahí la cosa. Josué, muchísimas gracias por la conferencia, ha hecho un esfuerzo por encajar la hora. Seguro que te vamos a tener más veces aquí y vamos a seguir trabajando en conjunto, puesto que eres el delegado en Puerto Rico, y vamos a seguir luchando contra la leyenda negra dentro de Cavite en Puerto Rico y en todas las ciudades de la hispanósfera. Muchas gracias y esta es tu casa y seguimos trabajando. Muchísimas gracias, Ángel. Y aquí seguiremos, al pie del cañón.